Para disipar dudas, ya lo sabéis, yo soy Óscar Vilascaso, y esto es un ABC del pasado de Óscar Vilascaso como performer, lo que es una especie de conferencia y un patchwork de acciones, o el futuro de la performatividad como arma en el marco de la próxima revuelta global. Dicho en otras palabras, ¿y ahora qué? Óscar Vilascaso. Me gustaría empezar explicándoos que en el año 1995, y hace ya la friolera de 15 años, siendo yo vigilante de sala en la Fundación Antoni Tàpies, dirigida en aquel momento por el ínclito Manuel Borja Villel, comisarié en el marco de la exposición En el espíritu de Fluxus a un proyecto titulado Reflux, que era un remake de acciones Fluxus históricas, ¿no? Un poquito como lo que hace aquí nuestro amigo Chado, ¿no? Cabe decir que en aquel momento, que eran mis inicios, inauguré la figura profesional del vigilante comisario de exposición. Lo que podríamos definir como una estrategia de reducción de plantilla, ¿no? Que ahora ha vuelto a poner de moda, como sabéis, Ferran Mascarell, ¿no? El objetivo de ClubSet, muy rápidamente, eran tres, ¿no? Primero, promover el arte de acción a través de ciclos como este, exposiciones, conferencias, debates. Segundo, apostar por la creación de marcos específicos. En aquel momento había una cierta tendencia de la performance española, una cierta tendencia, como digo, a mostrar las performances a través de happenings. De happenings donde participaban decenas de artistas de una manera, podríamos decir, permitiendo la acción a zorrombullón, uno detrás de otro, sin padres conocidos. Por ejemplo, me tenéis ejecutando el año 95, el ETM número 4, pieza de piano para alguien que no sabe tocar el piano, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Básicamente esta pieza consistía en ejecutar al piano una pieza que yo había compuesto con la cabeza, ¿verdad? Intentar interpretarla con el piano, ¿no? Pero yo no tengo ni idea de ejecutar el piano, y de hecho soy bastante torpe. La pieza duraba 2 horas. Tenía el punto ese que al final el público empezaba a pillar. El ETM, como digo, consistía en esa suerte de ejecución de fenómenos sonoros que están presentes en nuestra cotidianidad común, pero descontextualizados de su matriz significativa habitual, para desplazarlos a un marco experiencial, en este caso un marco performático. Esa era la operativa de Low-Tech Music. Era muy importante instar a la ejecución de esos sonidos, no a su interpretación. Lo que cabía era ejecutar, no interpretar. Con ello, para mí era súper importante no dejar el más mínimo margen a la improvisación. Yo detesto la improvisación, detesto tener que improvisar. En el año 2001 di por acabado el ETM publicando, cerré ese periodo, publicando el manual de instrucciones LTM 0.1, y básicamente lo que mostraba el manual de instrucciones era un catálogo de posibilidades sonoras al alcance de cualquiera. Entre estas dos planas, por ejemplo, podéis ver la pieza para tampón, que acabo de ejecutar, la pieza para proyector de diapositivas, la pieza para taladro, la pieza para caja de cerillas, o la última del catálogo LTM, que fue la pieza para juego de mesa. La segunda de mis líneas performáticas nació un poco más tarde, en el año 96, y se titulaba Meta Reference Projects, MRP Meta Reference Projects. Básicamente, MRP era un laboratorio de investigación de las posibilidades metareferenciales que pueden darse en ciertos fenómenos sonoros.
¿Puedes comentar el mensaje, por favor? MPS. A lo largo de este proyecto acuñé el término del MRP Lab. El MRP Lab era un poco el laboratorio virtual que se instalaba en aquellos sitios en los cuales me pedían de llevar a cabo un experimento. El proyecto yo lo di por acabado cuando Martí Manent, un comisario en aquellos años en Barcelona, decidió hacer esta caja. En esta caja estaban reunidas todos los elementos necesarios para poder ubicar, instalar el MRP Lab allá donde quisieses, fuese en una galería o en tu casa. Por eso el proyecto se llamaba Takeaway, exposiciones para emportar, exposiciones para llevarse. El sonido se propaga mediante un movimiento ondulatorio longitudinal. El año pasado, en el 2010, sentí que había llegado el momento de volver a la performance. Echaba muy menos de falta esto, esta simplicidad. Coger un juego de llaves y irme a Basilea. Esas narices. Una cosa que tenía clara en aquel momento es que un ámbito de exploración que me interesaba muchísimo era la conferencia como práctica performática. Yo quería hacer eso. Un poco a raíz de una tesis, una ponencia, que había desarrollado un amigo mío en el IC de Madrid del CCCB, José Luis de Vicente, con este título. En paralelo a eso, ese mismo año, descubrí en mi ámbito político, en lo que es mi identidad política, descubrí que soy iberista. De la dimensión de la crisis social y económica actual, en realidad una estafa global y transnacional, tenemos que referirnos a sus términos auténticos, un golpe de Estado a escala planetaria, en pro de la desmantelización definitiva del estado de bienestar y del estado del derecho. Todo eso, de alguna manera, como digo, tras un año, yo sentí que desplazaba la centralidad del debate político al entorno del contencioso territorial hispánico. Me preguntaba yo si tenía demasiado sentido seguir hablando de eso para, si me permitís la expresión, la que estaba cayendo y la que está cayendo. Es que aquello que tienen en común los mercados y el 15M es su performatividad. Y eso no es tan extraño como seguramente pudiese parecer a primera vista. De hecho, la performatividad, a mi entender, es el modo operativo común de los procesos sociales en el siglo XXI, en el marco de aquello que se conoce como el capitalismo cognitivo. La performatividad es el instrumento base de producción relacional y de conocimiento en este contexto. Porque a diferencia del siglo XX, en el cual, desde mi punto de vista, la categoría vertebradora ha sido la categoría de lo visual, ¿verdad? Desde Descartes a la sociedad del espectáculo situacionista, es decir, la representación, desde mi punto de vista el siglo XXI es performativo. Es una cuestión de presentización. Y esa presentización, ese performativo, tiene que ver con nuestra capacidad colectiva de producir lenguaje. De producir lenguaje que a su vez deviene acción, a través de la cual a su vez creamos realidad. Creamos una nueva realidad. ¿Cuál es el ejemplo más claro de eso? Pues las agencias de cuantificación, por ejemplo, ¿verdad? Es una creación lingüística
que deviene a unas acciones y que crea una nueva realidad. Y que en este caso particular todo parecido con la realidad es pura casualidad. Y por su parte, de la misma manera, el movimiento 15M, como todos los fenómenos sociales, desde mi punto de vista, es consubstancialmente performativo. Es un discurso-acción que se produce a sí mismo, de manera autopoética, justo en el momento en que se activa. Por ejemplo, desde mi punto de vista, en 15M, el comportamiento asambleario y el mismo obvio rechazo de la representatividad como modelo tiene que ver con esa dimensión de fondo, con la dimensión de la performatividad. En definitiva, 15M, la performatividad en sí, es un dispositivo de empoderamiento, un arma de empoderamiento. Y este es nuestro presente y este es mi presente. Y mi intención, ahora en el ámbito de la performance, una vez suspendidas mis actividades iberistas, es abrir un nuevo proyecto, sería abrir un nuevo proyecto que gire alrededor de estas cuestiones, alrededor de la performatividad. La performatividad como arma en el marco de la próxima revuelta global. Pero me cabe reconocer que no sé cómo hacerlo. Lo hubiese querido hacer aquí ya hoy, pero no me dio tiempo. Y no me dio tiempo porque cuando pienso en ello, no lo veo claro. Tengo dudas. En realidad a mí lo que me pasa, es que no sé cómo casar esa dimensión de representatividad que tiene la actividad artística de manera consubstancial con todo eso. Me da la sensación que erigirme en una voz, con una cierta suerte de autoridad en un marco como este, como el del arte, en el cual ya se me conoce y tal, hay algo de perversión en todo eso que no me acaba de convencer. Y no sé cómo articularlo, no sé cómo gestionarlo. No sé cómo lo veis. Es un problema. Es un problema. Y un poco estoy en eso. ¿Cómo puedo trabajar desde esos presupuestos? ¿Cómo puedo trabajar el formato de conferencia que me interesa? Pero ¿cómo puedo hacerlo siendo coherente con lo aquello que defiendo? Que básicamente es la emergencia de un nuevo modelo de sociedad autorreflexiva, no representativa, horizontal, como decía no sé quién, una sociedad no sin líderes, un movimiento no sin líderes, sino un movimiento de líderes.